Bienvenidos y bienvenidas. Desde el plenario de la Asamblea Nacional, convertido hoy en un set de televisión, llevaremos a cabo la rendición de cuentas del periodo legislativo 2009-2011 con el arquitecto Fernando Cordero Cueva. Me acompañan en este set de entrevistas nuestro colega Byron Galarza de Oromar TV y Fabricio Vela de TC Televisión. A todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues para iniciar este segmento de conversaciones vamos a ir de inmediato con un reportaje sobre el tema de la fiscalización. Y de inmediato regresamos ya para dialogar sobre este debate. Probablemente es el tema que mayor división ha generado en la Asamblea, entre la visión de las bancadas opositoras. Hemos tenido en el aspecto de fiscalización grandes frustraciones. Y las explicaciones de Alianza País. Tanto mi persona como la bancada están en profundo y radical desacuerdo. Ocurre que la Constitución de Montecristi devolvió a la Asamblea la capacidad de censurar y destituir ministros de Estado vía juicio político, pero la Ley Orgánica de la Función Legislativa estableció que el proceso interpelatorio solo podrá llegar al Parlamento en pleno mediante informe favorable previo de la Comisión de Fiscalización. Porque esa es una forma responsable de llevar a cabo la fiscalización. Con esos antecedentes, la Comisión Fiscalizadora ha tramitado 15 pedidos de juicio político, entre el 22 de noviembre del 2009 hasta el 15 de junio del 2011. En 2 años archivó 11 expedientes contra la ex superintendente de bancos Gloria Sabando y el ministro de Defensa Javier Ponce en 2 ocasiones, el ministro de Electricidad Esteban Albornoz, los exministros de Obras Públicas David Ortiz y Jorge Marún, el exministro de Educación Raúl Vallejo, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana Marcela Miranda y los ministros de Salud David Chiriboga y del Interior José Serrano. No se puede acusar a algún ministro sobre cualquier situación o sobre cualquier denuncia sin pruebas. Asambleísta así denuncia, así haga escándalo. Si no tiene pruebas, no habrá fiscalización, entendida esta como juicio político o como censura. 2 expedientes no tuvieron resolución, contra el exfiscal Washington Pesantes y la ministra de Inclusión Económica y Social Jimena Ponce. El de Pesantes es considerado el proceso más controversial de estos 2 años. Es cosa juzgada, es un archivo de hecho porque no procedería a un juicio político si no consiguieron los 6 votos. Y 2 llegaron al Pleno, contra Gloria Sabando, que fue censurada aunque ya no era superintendente de bancos, y los 9 vocales del Consejo de la Judicatura, quienes resultaron absueltos. Ambos procesos fueron auspiciados por legisladores de Alianza País. Imposibilitó la aplicación del artículo 165 en contra de los verdaderos responsables de la crisis bancaria. Hoy el pueblo ecuatoriano tiene la lectura muy clara de quién está junto a la impunidad, junto a las injusticias, junto a la picardía y quienes hemos querido hacer lo contrario. Con ese balance, la Asamblea se presta a iniciar sus siguientes y últimos 2 años de trabajo con la posible reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que propone que los pedidos de juicio político sean conocidos y resueltos directamente por el Pleno. Escenario que dependerá de los votos y la mayoría que finalmente se define en la Asamblea con la renovación de autoridades. Ese es finalmente el balance de estos 2 años en cuanto a fiscalización. Presidente Cordero, muchas gracias. ¿Una Asamblea castrada? Le pregunto. Para nada, creo que no está adecuadamente valorado, es un proceso, la Asamblea tiene 2 años y en 2 años hay cosas que han podido hacer y cosas que todavía nos tocarán seguir desarrollando. Pero censuraron a una funcionaria que ya no estaba en el cargo. A ver, corrijo algunos números, no porque estén mal, sino porque si hablamos de juicios políticos, se trata de personas, no hay como enjuiciar a entidades. Han habido 27 solicitudes, 10 llegaron al Pleno y 17 no llegaron al Pleno. Los 9 de Judicatura y el 1 de la Superintendencia. Entonces, esos son los números. Los otros números importantes. Antes, en el Congreso, solamente el presidente del Congreso y los que estaban en la Comisión de Fiscalización, que eran 7 personas, podían pedir información a los funcionarios públicos. Hoy día los 124 asambleístas, sin pasar por la presidencia, podemos hacer solicitudes de información. ¿Cuántas se han hecho? 4.780 en estos 2 años. Solamente en 400 casos, menos del 10%, hemos tenido que insistir a los funcionarios públicos que entreguen. Solamente en 37 casos del CAL ha tenido que intervenir para reclamar en definitiva a los funcionarios públicos de diferentes categorías. Y ahí, por ejemplo, si se incluyó, si me permite, un pedido de un asambleísta de la Sociedad Patriótica que le solicitó información al Contralor General del Estado, Carlos Polit. Inclusive llegó un camión al parqueadero de la Asamblea con, me parece, 200.000 documentos en un sinnúmero de cajas. Lo pudimos captar en imágenes en aquella ocasión. Así es, creo que hay abundancia de papeles aquí en la Asamblea. ¿Y esto, ¿y sirven para algo, presidente? Bueno, deberían servir. El control político se supone que es para corregir.
O sea, la sanción es una herramienta. El juicio político que termine en censura es legítimo, está en la Constitución, y como ustedes decían en la introducción, hoy se pueden destituir ministros. Hasta antes de la Constitución de Montecristi, pues eso era un saludo o un ejercicio democrático en el Congreso y nada más. Me parece que ahí hay que mejorar. Los cambios que se están proponiendo van a mejorar. Creo que los ministros de Estado deberían venir sin necesidad de juicio político, cuando la Asamblea les pueda llamar con preguntas que son a la Asamblea una plenaria. forma de control político importante. Y adicionalmente, creo que si es que nos calibramos bien en la reforma, la sustanciación es un debido proceso, no podemos eliminar, no se puede simplemente aquí a la voz del carnaval alzar la mano y decir si queremos hacerle juicio político a alguien, no, pero si está bien sustanciado y hay que terminarle en el pleno al proceso de la recomendación de la comisión, como todas las otras comisiones, eso es totalmente acordable, creo que es absolutamente posible, siempre que todos contribuyamos a hacer la fiscalización una herramienta del pueblo ecuatoriano. Nosotros, los que estamos en el movimiento país, no le podemos tener miedo al control político ni a la fiscalización. Por tanto, por nosotros no va a haber óbice ni obstáculo a la fiscalización. Lo que no queremos es repetir en nombre de la fiscalización el show político de otros tiempos. Precisamente, arquitecto, en el pasado se había visualizado en las transmisiones de televisión sobre todo esos escándalos de los juicios políticos. Y usted ha dicho varias veces que lo que se pretende evitar con esta nueva metodología es ese show mediático, de alguna manera. Sí, más que pero ese político, show mediático show también mediático. se puede reprisar o se puede repetir en la comisión cuando hay la sustanciación. Varias veces lo hemos visto en estos últimos meses. Sí, en yo algunos. creo que el proceso legislativo es un proceso exigente. El legislar, el hacer leyes, el formar las leyes con la gente es cada vez más desafiante. Y creo que en eso la Asamblea va por buen camino. En el control político es mucho más exigente. No basta con pedir papeles, no basta con acumular millones de papeles. La Asamblea tiene acumulados millones de papeles. El control político es muy exigente. Las comisiones podrían ser, deberían ser, en mi opinión, filtros de control político permanente. Tenemos atribuciones para ver el gasto público del Estado. Podrían las 12 comisiones especializadas hacer control cotidianamente del gasto público, de la calidad del gasto. Es decir, no hay que hacer solamente del show mediático la única herramienta. Lo que ha faltado es el show mediático. Sí. En eso los que reclaman, sí, no les hemos dado mucha bola a los shows. Sí. Lo que decía Mauro Andino en la presentación. Lo que sí también tendrán que responderle a la historia es, ¿cómo así? ¿Cómo así? No nos dieron votos para sacarle al Consejo de la Judicatura, a cada uno de los integrantes. Eso es monstruoso, eso la historia les juzgará a quienes, reclamando fiscalización 2 años continuos, no, les faltó coraje, les faltó decisión, les faltó a lo mejor sintonizarse con el pueblo ecuatoriano, porque por estar contra el gobierno votaron a favor hasta de la corrupción, porque realmente ahí sí había mucha corrupción demostrada aquí en el Pleno. Presidente, pero algunos sectores de la oposición, respetables por supuesto, y algunos medios de comunicación, articulistas también respetables, han cuestionado de que en estos 2 años ha habido 0 fiscalización, porque precisamente la sustentación, se ha quedado en eso, en una sustentación, pero no ha habido quizás, desde el punto de vista de estos sectores, la voluntad política para efectivamente llegar al Pleno y hacer el juicio político. Yo pongo un ejemplo que yo he vivido. A ver, pedí información, me la dieron, no tuve que exigir, en el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía, pues, me permitieron hacer todos los cálculos de todas las leyes que estaban dirigidas a entregar fondos a los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas. En ese entonces, ahora también las juntas parroquiales, pero nuestra discrepancia fue de que estaban ahí menos 460 millones. El alcalde de Guayaquil, que estaba también en el mismo reclamo, reclamaba 67 millones. Yo reclamaba 400 millones más que el alcalde de la oposición. No terminé en juicio político, porque tuve una ministra receptiva y sobre todo el presidente fue receptivo y ordenó que se incorpore al presupuesto del Estado
467 millones más. Efectivamente, ¿Para qué el juicio arquitecto, político? y lo que usted acaba de decir es lo que ha sucedido en este periodo de 2 años. De aquí en adelante, ¿qué va a manejar? ¿Cómo se va a manejar la nueva oposición o la nueva mayoría que esté a favor de la Asamblea para que no se estanquen todas las ideas, todos los trabajos que se están presentando actualmente en la Asamblea? Yo creo que hay que ser autocríticos, hay que ser permeable a la crítica. Creo que la sordera es incompatible con la legislación, con ser asambleísta. Aquí no hay espacio para, no hay como no ver lo que hay que ver y no hay como dejar de oír lo que hay que oír. Hay una crítica, está echado, hay que recoger la crítica, procesarla y asimilarla, y me parece que todos hemos hecho eso, y hay que darle una nueva herramienta, que es nuestra ley orgánica, pues el espacio que no deje que se cole ahí en nombre de la fiscalización el escándalo, esta cosa fácil de denigrar a pretexto de la inmunidad. También nosotros deberíamos hacer evidente nuestra responsabilidad ulterior. La inmunidad es para otra cosa en el mundo entero. Es para no dejar de fiscalizar, pero no para insultar, no para denigrar, no para provocar, no para hacer pendenciero. Eso es... ¿Cree usted, arquitecto, es que lo que está diciendo va a ser tomado en cuenta? Es decir, que de aquí en adelante pueden haber otros métodos a lo mejor para tratar de conducir justamente aquí en el plenario a que las ideas sean sostenidas con altura. Con altura, con documentación, porque me parece que no hay nada más importante que ser parte de los cambios que el país exige, los cambios que el país necesita. Es decir, creer que en la Revolución Ciudadana el presidente le tiene miedo a la fiscalización es no dimensionar lo que significa una revolución desde la ciudadanía. Millones de ojos tienen que estar sobre cada uno de nuestros actos, los del Ejecutivo, los del Legislativo. Es decir, también nosotros somos objeto de fiscalización y de control desde la sociedad. Por tanto, dejemos de lado los shows y hagamos firmes propósitos de fiscalizar en serio, no de escandalizar, fiscalizar. Perfecto, arquitecto. Hemos avanzado rápidamente en el primer bloque sobre fiscalización. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Gracias a todos los radioescuchas y televidentes que nos siguen en este momento para seguir tratando más temas de interés aquí en la Asamblea Nacional. Ya volvemos. ¡Michita! ¿Qué pasó, Federico? Tengo la oreja caliente. ¿Qué será? Es que está roja. ¿Quién está coja? No, está roja. Es que en la asamblea están hablando bien de ti. ¡Están hablando bien! Estamos hablando bien de ti. Por eso se aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Seguridad Social, que beneficia a 276,000 pensionistas de jubilación, invalidez, vejez, viudedad y orfandad. A partir del 2011, las pensiones aumentarán. Y quienes menos reciben tendrán un incremento mayor. Además, los hijos e hijas de los afiliados y pensionistas recibirán servicios gratuitos de salud hasta los 18 años de edad. Y por primera vez en la historia, los viudos de las afiliadas tendrán derecho a las pensiones. Estamos hablando bien de ti. Asamblea Nacional. Llama al 1-800-ASAMBLEA. Bienvenidos a la sede legislativa. La Asamblea Nacional, con la participación de la gente, avanza hacia el objetivo de convertirse en una asamblea de puertas abiertas. Con este objetivo, se desarrolla el programa de visitas guiadas, en el que estudiantes de escuelas, colegios, universidades, miembros de organizaciones sociales e instituciones privadas y servidores públicos realizan un recorrido por la sede legislativa. Para coordinar la agenda de su visita, comuníquese con nosotros mediante la página web www.asambleanacional.gov.es en el link Visitas Guiadas o a los correos electrónicos participacionciudadana@asambleanacional.gov.es, info@asambleanacional.gov.es y a los teléfonos 399-1487 o 399-1488 en Quito. Les esperamos. Seguimos en este diálogo desde la Asamblea Nacional con el presidente del organismo, el arquitecto Fernando Cordero, a propósito de la rendición de cuentas de este periodo 2009-2011.
y en este periodo se han aprobado más de 42 cuerpos legales, 7 de ellos económico urgente, los otros de carácter social e institucional. Veamos en detalle de qué se trata. Desde su instalación, el 31 de julio de 2009, la Asamblea ha debatido y aprobado 47 leyes, de las cuales 42 están publicadas en el registro oficial, 2 en conocimiento del Ejecutivo para su pronunciamiento, 1 está pendiente de su publicación y 2 fueron objetadas totalmente por el Ejecutivo. Una cifra que da cuenta del trabajo que, en principio, obedece a la obligación establecida por la Asamblea Constituyente de Montecristi, luego de que entrara en vigencia la nueva Constitución. En efecto, la primera disposición transitoria de la Carta Magna estableció un listado de 20 leyes que debían ser aprobadas en un plazo de 1 año. De hecho, todas fueron aprobadas en primer debate, pero quedaron 3 por aprobarse en el Pleno. Ellas son la ley que regule los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, la ley de cultura y la de mayor debate, antes y después de la realización de la consulta popular y referéndum del 7 de mayo, es el proyecto de ley de comunicación. En todo caso, la producción de la Asamblea en materia legislativa está dividida en 3 grandes grupos. Las económicas, que a la fecha son 7 las leyes aprobadas, las sociales, con 10, y las leyes para la nueva institucionalidad, con 25. De ellas, la ley reformatoria, las leyes de hidrocarburos y de régimen monetario interno no fue tramitada en los 30 días que disponía el carácter de urgente y se promulgó por el Ministerio de la Ley. Las leyes del comerciante minorista y la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial recibieron la objeción total del Ejecutivo y fueron archivadas por disposición del Pleno las leyes para la administración de bienes inmuebles del sector público, para la legalización de terrenos de moradores del Cantón Playas, las reformas a la Ley de Hidrocarburos y la Ley Reformatoria a la Conservación y Desarrollo Sustentable de Galápagos. En este marco, la gestión del Poder Legislativo, visto también como un espacio de representación de una diversidad de tendencias ideológicas y políticas, puede ser analizada desde el campo de la confianza, apoyo y credibilidad de la ciudadanía, como un punto de partida para entender el desenvolvimiento de la democracia. En tal virtud, el comportamiento de la opinión pública sobre los hechos coyunturales y globales no siempre coincide. Para el Barómetro de las Américas, la credibilidad y aceptación ciudadana de la Asamblea Nacional se colocaron entre el 2009 y 2010 en el 40%, en tanto que la confianza en los partidos políticos es del 26.4% y el 60% de las personas consideran que se puede prescindir de esta función del Estado a la hora de evaluar el carácter democrático del sistema de gobierno del Ecuador. Sin duda, arquitecto Cordero, el índice de credibilidad de la Asamblea ha mejorado. ¿Es acaso por la cantidad de leyes que se ha podido aprobar durante esos años? Y le pregunto esto porque a lo mejor le queda a usted algún saldo pendiente en su gestión. He tenido la oportunidad de dialogar con diferentes compañeros legisladores de América Latina y cuando les mostramos estas cifras, en los Estados Unidos me decían que nos tienen envidia. Yo no entendía mucho porque a mí me parece 40 abajo, pero dice que estoy loco. Lo que pasa es que cuando yo era alcalde, tener 40 era estar en la lona, ¿no? Como se dice popularmente. Y claro, los niveles eran sobre los 70. Yo inclusive cuando perdí la alcaldía tenía 84 de aceptación, entonces me acostumbré mal a unas cifras. Pero 40, viendo en el contexto mundial, es una cifra significativa para un poder que siempre le toca el saldo, es decir, en un régimen presidencialista, los logros que a veces son legislativos los ejecuta el presidente. Y por eso hay que irnos acostumbrando de que en un país presidencialista los mejores números siempre estarán cuando el Ejecutivo cumple como lo está haciendo y los números medios estarán en la Asamblea. Pero comparados con el anterior restado legislativo, pues realmente estamos a ratos entre 5 y 6 veces más arriba. ¿Por qué cree usted que es así? ¿Acaso se lo ha socializado el tema? Bueno, hemos visto encuestas, ¿no? Realmente hay cifras que dejan ver una asistencia sostenida de la propia Asamblea. Es decir, tengo la posibilidad de comparar. Es decir, en el 2001, pese a que no era el peor momento del Congreso, que llegó a estar por debajo de 10, en el mejor momento llegaron a 24. Nosotros hemos pasado siempre alrededor de 40 y terminamos estos 2 años en cerca de 42, que son cifras altas relativas. Siempre la relatividad es importante.
Pienso que el trabajo legislativo ayuda. A lo mejor la versión publicada y la versión comentada públicamente de fiscalización no nos ha permitido crecer más. Nosotros apostamos a hacer un trabajo con la gente y para la gente. Y en esto, pues, el desafío continúa. Por tanto, si logramos esa sintonía con toda la gente en el proceso de formación de la ley y un control político más permanente para garantizar que las leyes se cumplan, que nadie viole, que ningún funcionario público viole la ley ni la Constitución, podemos seguir aspirando a crecer, para bien del país, no para bien nuestro. Lo personal es siempre accesorio y secundario. Pero, presidente Cordero, hablemos un poquito también de los pendientes. Hablamos de lo positivo y sin duda hay cifras muy interesantes, pero también hay cifras que probablemente dan cuenta de una mora de la legislatura respecto del trámite de determinados cuerpos legales. Le menciono algunos. Ley de Cultura, Ley de Comunicación, Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en estas horas está siendo tramitada, ha generado un intenso debate al nivel de las diferentes bancadas políticas. La consulta prelegislativa. Hace un año tuvieron la gentileza de invitarme también a un diálogo con usted y le planteaba la misma pregunta. Hasta el sol de hoy, ninguno de los temas que le acabo de mencionar han sido materia ya de discusión y de definiciones. Así es. El tema del mandato constitucional está pendiente. En el caso de Cultura y Comunicación, por ejemplo. En el caso de 3 leyes, agua, cultura, recursos hídricos, esa se me pasa. Las tres están hechas, las 3 fueron debatidas, la ley de agua inclusive en segundo debate, pero este es un tema que vale la pena compartirle a todo el Ecuador. Hace 13 años las Naciones Unidas propusieron al mundo entero, y muchos países, más de 100, son suscriptores de la Declaración de las Naciones Unidas sobre las consultas prelegislativas. El mundo entero ha dicho que debe hacerse consultas prelegislativas cuando pueden afectarse derechos colectivos. Nosotros le llevamos esa adhesión a una propuesta de las Naciones Unidas a nuestra Constitución. El artículo 57 así lo dice. Y en otras actitudes se establece que el resultado de esas consultas prelegislativas debe ser vinculante u obligatorio. No es vinculante en ninguna parte del ninguna parte es vinculante. Y lo más raro es que cuando le llamamos a la OIT, que es la que generó la propuesta en las Naciones Unidas, para que nos asesore cómo debemos hacer la consulta prelegislativa, nos dimos con la sorpresa. Vamos a ser el primer país en el mundo, el primero en el mundo, que hagamos una consulta prelegislativa y seguramente la inauguraremos con la ley del agua. ¿Pero cuándo, presidente? Está lista, la Asamblea tiene que aprobar su propia ley orgánica porque no queríamos actuar con la sentencia de la Corte. Es decir, aprobada la reforma a la ley orgánica, viene automáticamente la consulta prelegislativa y ya no habrá pretexto para seguir esperando este tema. No, realmente no ha sido un pretexto, creo que es un anhelo y las cosas importantes a veces duran más de lo que uno quiere. Yo habría querido hace un año hacer la consulta prelegislativa, pero no se han dado las condiciones. Acepto, en nombre de la Asamblea, la crítica ciudadana de por qué nos hemos demorado. Hay explicaciones que no son justificaciones, sino explicaciones. Pero vamos a ser, insisto, el primer país en el mundo que hagamos una consulta prelegislativa. En Chile han hecho algunas consultas, pero sobre temas ejecutivos, es decir, se va a hacer una presa, hay que consultar a la población afectada por la presa. En el Ecuador también lo hemos hecho. Entonces, esa no es una novedad en el mundo entero, pero no se han hecho consultas prelegislativas en ninguna parte del mundo, por tanto, seremos observados por todos los pueblos ancestrales del mundo entero, porque aquí se va a cumplir un principio que el Ecuador lo suscribe militantemente. Creemos en los derechos de los pueblos ancestrales y también creemos en la democracia global, es decir, hay que respetar todos los derechos colectivos, pero no hay que suplantarle tampoco a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, por tanto, no puede haber un vínculo. Es decir, creo que todos los consensos deben estar en la ley, y los disensos hay que resolverlos democráticamente en el Pleno. Votando las leyes. Si me permite, 2 cuerpos legales fueron aprobados directamente por el Ministerio de la Ley, Hidrocarburos y Servicio Público. ¿Es lo óptimo que entre por el Ministerio de la Ley? No. ¿Por qué no se alcanza a debatir leyes supremamente importantes? Esa fue una situación puntual, particular de la Ley de Hidrocarburos, que de todas formas, pese a que fue una ley aprobada de esa manera, creo que fue una revolución, es decir, ni de lejos nosotros estábamos en desacuerdo. Más bien fue un error de cálculo, porque
ahí hay unos periodos, y cuando la comisión elaboró o debía elaborar su segundo informe, estábamos fuera del periodo que nos permitía convocar al Pleno. Entonces se produjo una situación que terminó sin que haya quórum, pero el conflicto mayor era que si es que había la sesión y había alguna resolución, al día siguiente le quedaba el dilema al presidente de la República: manda a publicar o el informe de la Asamblea o la ley original. Y creo que el que no haya habido quórum no fue lo mejor para la Asamblea, pero es una ley que realmente nos permitió recuperar, ahora sí, con todas sus capacidades, al Ecuador una soberanía energética que está dando frutos. Hoy día la Amazonía tiene fondos para los municipios, juntas parroquiales, prefecturas, que vienen justamente como efecto de esa ley. Y cuando las cosas son buenas, el Ecuador tiene más ingresos, el Ecuador tiene control, las empresas han renegociado con el Estado, y las que no quisieron se fueron. Y el Ecuador no ha bajado la producción ni la productividad, y tenemos más recursos para nuestra gente, para el desarrollo descentralizado, para apoyar a las juntas parroquiales, a los alcaldes, a los prefectos, para que ojalá en 5 años más ningún pueblo del Ecuador pueda decir que no tiene agua potable, que no tiene saneamiento ambiental, que no tiene recolección de basura. Estas cosas básicas, elementales, por las cuales a veces la gente se muere, no van a suceder, y para eso tiene que servir el petróleo. Si es que esa habría sido la siembra que nos ofrecieron hace tantos años, el Ecuador sería un país con mucho menos enfermedades, con mucho más escuelas, con mucho más desarrollo humano sostenible, es decir, gente empleada, gente capacitada, gente mejor preparada, porque es infame que al lado de los pozos petroleros existan las peores escuelas. Todavía, pese a los esfuerzos de 3 años de gobierno, pese a los esfuerzos de la nueva Constitución, todavía no podemos decir que le hemos derrotado a la inequidad ni a la pobreza. Hay que seguir trabajando y duro. Arquitecto, le invitamos a hacer una breve pausa. Al volver seguimos en este diálogo de rendición de cuentas desde la Asamblea Nacional. Está hermoso. Está sanito y tiene la orejita derecha roja. Sí, es porque están hablando bien de él. Sí, en la Asamblea Nacional estamos hablando de los más pequeños, de sus derechos. Es así que se aprobó la ley que concede al padre de familia hasta 15 días de licencia para que esté junto a su bebé, cuando más lo necesita. Estamos hablando bien de ti. Asamblea Nacional. ¿Quieres saber más? Llama al 1-800-ASAMBLEA. La radio de la Asamblea Nacional opera de manera ininterrumpida las 24 horas, los 7 días de la semana, con una programación que acerca al asambleísta a la ciudadanía, tanto en los espacios informativos cuanto en la transmisión de las sesiones del Pleno. La sala de prensa de la Asamblea coordina las actividades de intercambio de opinión entre actores de la sociedad y los programas de debate en los que participan asambleístas de todas las tendencias políticas, así como invitados que representan a distintos organismos públicos, privados, colectivos, gremios, fundaciones y ciudadanos inmersos en el debate y aprobación de las leyes, al igual que en los procesos de fiscalización y control político. Escúchanos en Pichincha 95.7, Azuay 98.5, Santo Domingo 96.5, Manabí 91.3, Chimborazo 105.3, Tungurahua y Cotopaxi 94.9. Porque aquí en la radio de la Asamblea Nacional estamos hablando bien de ti. Asamblea Nacional, leyes para el país que soñamos. La situación de la Administración de Justicia en el Ecuador ha sido materia de debate en estos 2 años a nivel político y particularmente a nivel legislativo. De hecho, en la Asamblea Nacional se han aprobado en estos 2 años, 24 meses, algunos cuerpos normativos, pero todavía, según algunos ciudadanos, quedan varios temas pendientes. Conozcamos qué hizo la Asamblea Nacional en estos 24 meses de gestión en materia judicial.
Entre el 2007 y el 2010 se presentaron 4.005 casos de caducidad preventiva, de los cuales el 95%, es decir, 3.804, se dictaron en Guayaquil. Un caso emblemático es del juez Aníbal Torres, a quien se lo denunció por la caducidad de 700 procesos de prisión preventiva en la provincia del Guayas. Del Consejo de la Judicatura se esperaba una sanción drástica. Sin embargo, no fue así. Partiendo de esta problemática, la Asamblea Nacional realizó una serie de reformas. El objetivo principal, lograr una justicia de calidad. Por ejemplo, en septiembre de 2009, el Pleno del Legislativo aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. En este, regula el régimen disciplinario de servidoras y servidores judiciales y a la vez endurece sanciones para jueces y fiscales que permitan la caducidad de la prisión preventiva. Otro de los lineamientos principales es la obligación del Consejo de la Judicatura a crear más juzgados de la familia, mujer, niñez y adolescencia, mientras que en marzo de 2010 se realizaron modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal. En estas se incorporan normativas para que en casos de delitos sexuales en contra de mujeres, niños, niñas y adolescentes, el juez de garantías penales prohíba que el procesado tenga cualquier tipo de acceso a las víctimas. Para hacer más ágil la administración de justicia, entre el 2010 y el 2011 se depuró el sistema legal y la seguridad jurídica. Gracias a esto se eliminaron 1.059 leyes caducas que dificultaban la aplicación del ordenamiento jurídico del país, dejando sin efecto decretos supremos y leyes, entre otras normativas dictadas años atrás y que estaban en desuso, ya que cumplieron su función específica. Seguimos en este diálogo con el titular de la Asamblea Nacional, el arquitecto Fernando Cordero, y es que, señor presidente, esto de la reforma de la justicia generó tanta polémica que incluso en la consulta popular hubo enfrentamientos muy fuertes de los sectores que defendían cada una de las posiciones. Ha sido ya conformado el Consejo Temporal de la Judicatura con 3 miembros. Y se decía que 18 meses tenía para reformar la justicia. Le quedan 15, porque prácticamente los 2 primeros, mientras se organizaba y se daban oficialmente las cifras, prácticamente ha sido un tiempo perdido. ¿Es suficiente estos 15 meses? ¿Piensa usted que la Asamblea Nacional también tiene que dar un paso adicional para mejorar el sistema judicial en torno a estas reformas que se tienen que hacer? Bueno, discrepo pequeñamente con usted. Le quedan 18 prácticamente porque recién se posicionan y ninguno nos demoramos en elegir. La Asamblea tuvo una semana a lo mejor de demora y nada más. Apoyémosles a estos 3 ciudadanos ecuatorianos que tienen que no le pueden fallar al Ecuador. La Asamblea estará vigilante, nosotros haremos control político, ellos pueden ser inclusive motivo de juicio político y no quisiéramos que eso ocurra, todo lo contrario, quisiéramos alentarles a que con toda la convicción, con todo el apoyo del pueblo ecuatoriano, hagan lo que no pudo hacer este Consejo de Transición que estaba presidido por el doctor Ceballos. Pero ahí están justamente las moras, tuvo que ser el pueblo ecuatoriano en la consulta el que les mande a la casa. La Asamblea perdió la oportunidad histórica que tenía no de ganarse el trofeo de destituir a alguien, sino simplemente de poner en orden la casa. Todavía yo me acuerdo del discurso de Jaime Roldós, que decía, ojalá se inaugure la justicia. Pues todavía hay que seguir diciendo lo mismo, ojalá se inaugure la justicia. Y en estos 18 meses creo que podremos avanzar bastante, porque hay mucho que hacer. La justicia está en deuda con el país. La Asamblea seguirá estando abierta, permeable, a hacer todas las reformas. Nosotros tenemos que hacer justamente al menos 5 cuerpos legales, que son reformas al Código Penal, pese a que está listo un nuevo Código Penal, que lo hemos trabajado compartidamente con el Ejecutivo, pero haremos reformas al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal para atender la demanda justa del pueblo ecuatoriano que se pronunció en las urnas. También en la Ley de Comunicación, que está aprobándose en la Asamblea, se harán las reformas pertinentes para ajustar al tema de la consulta. Está en evaluación la posibilidad de una reforma a la Ley de Turismo, y tendremos igualmente que hacer reformas tanto en la Ley de Seguridad Social como en el Código Penal para que sea obligatoria
y sea penada la no afiliación al IES. Con eso estaríamos prácticamente atendiendo a la consulta popular. Pero más allá de las reformas legales, más allá de lo que podamos hacer legislativamente, se necesita que este poder, esta función del Estado, que es la función judicial, que tiene realmente un triángulo fundamental que tenemos que entenderlo todos los ecuatorianos. Ya no estamos en época de la Inquisición para castigar a los eventuales culpables. Estamos en un sistema acusatorio. La Fiscalía acusa a nombre de la sociedad ecuatoriana, pero como todo el mundo tenemos derecho a que se presuma nuestra inocencia, siempre hay un defensor. El defensor público siempre acompañará a quien está inculpado, a quien está en un proceso de indagación. Y el juez, con la probidad, con la imparcialidad y también con la oportunidad, debe hacer el juicio. Entonces, este sistema es el que no le puede fallar, sino el que le está fallando al Ecuador. O sea, hemos visto de todo. Ustedes han hablado de la caducidad de la prisión preventiva. Ese es uno de los síntomas de la descomposición, porque además se concentra en una sola provincia, en una sola ciudad, y ese es un mal síntoma, esa es una enfermedad. Sin duda, arquitecto, es un tema de debate muy amplio, creo que nos vamos a quedar cortos, pero es importante recalcar que el pueblo ecuatoriano fue convocado a que decida si queremos realmente un cambio en la justicia. De ser usted reelecto, ¿cómo va a monitorear para que todos los sectores, no solo la Asamblea, la justicia se involucren, sino sobre todo los sectores sociales, que son la mayoría, el pueblo, que fue a votar? El pueblo no va a dejar de mirar lo que nos mandó a hacer. O sea, no solamente nos mandó a hacer reformas a la Asamblea, nos mandó a todos los ecuatorianos a cambiar el sistema judicial. Por tanto, ahí sí hay espacio para el control político, ahí hay espacio para el control ciudadano, es decir, la justicia es un derecho. Y hoy día, después de la Asamblea Constituyente de Manaví, es un derecho gratuito, no hay que pagar para reclamar justicia. Es una obligación del Estado permitir que exista solución frente a la injusticia, frente a la inseguridad. Uno de los temas que nos tiene conmovidos, jamás derrotados, no nos vamos a dejar derrotar de la inseguridad, todo lo contrario, ahí tenemos que unirnos todos, gobierno, asamblea, ciudadanía, gobiernos locales, policía, todo el mundo. No le podemos fallar, no le podemos fallar al Ecuador, no nos podemos dejar derrotar, en este caso, del crimen organizado. No faltaba más, unos pocos que han tenido, en este caso, la posibilidad de, frente a la impunidad, frente a las malas actuaciones de los jueces, nos han puesto aparentemente en una situación no solo de inseguridad, sino de retroceso, como que la sociedad empieza a tambalear por el crimen organizado. Jamás, y no solamente eso, jamás. arquitecto, sino también de riesgo. ¿Cómo va a luchar usted contra eso? ¿Cómo se va a monitorear? Y sobre todo, ¿cuáles van a ser los mecanismos para que se cumpla lo prometido? O sea, los ciudadanos podemos también ayudar en el tema de la seguridad. No podemos tenerle miedo, en este caso, al crimen organizado. Pero claro, no hay que solamente decir, sino que hay que hacer. Entonces, estar vigilantes, no dejar que solo la policía tenga que resolver los temas, pero ahí viene el acompañamiento de los jueces. Hay que crear nueva institucionalidad, y eso es lo que tiene que hacer este Consejo de Transición y después en el futuro el Consejo de la Judicatura, una de las entidades más importantes en el nuevo andamiaje de los cambios que existe el Ecuador. No queremos nosotros, en la Asamblea, los que estamos en el mismo espacio político e ideológico que el presidente de la República, no queremos cambiar a los de un partido de antaño que era dueño de la justicia por los verdes del país. Jamás. Lo que queremos es gente proba, imparcial, que pueda con oportunidad sacarle de este enredo al Ecuador. Eso es lo que necesita el Ecuador, eso es lo que la Asamblea tendrá que apoyar. Presidente Cordero, a propósito de lo que usted acaba de decir, permítame particularizar. Los jueces Cova, Paredes, Hernández, ¿no son jueces puestos por Alianza País o que responden a Alianza País, tomando en cuenta los fallos y decisiones muy polémicas, por cierto, tomados en las últimas semanas, en los últimos días? Vea, eso es lo que se quiere vender como una idea de distorsión. Es decir, los jueces tienen que ser imparciales. El día que tengamos una justicia en la que podemos confiar, ese día el Ecuador estará mejor. El día en el que alguien pueda manipular la justicia, seguirá más de lo mismo, es decir, seguiremos marcando el paso en el mismo terreno. Nosotros, los que estamos propiciando esta revolución desde los ciudadanos,
para los ciudadanos, no nos vamos a contentar con una justicia parcializada. Pero ustedes queremos justicia imparcial, ustedes en el año oportuna. 2006, presidente, usted no era todavía de Alianza País, yo recuerdo que usted fue No, legislador en el año 2007, pero usted estaba cerca de, digamos, estaba cerca obviamente, ideológicamente hablando y políticamente hablando, misma línea. De la línea del movimiento País, pero apoyando parte del ideario era la despolitización y despartidización de la justicia. Llegaron a Montecristi y le dijeron al país que la nueva Constitución garantizaba la despolitización y despartidización de la justicia. ¿No volvemos a lo mismo, los políticos otra vez metiendo las manos en la justicia? No, esta es una situación transitoria para sustituir a ese Consejo de la Judicatura, que fue el mayor fracaso, es decir, uno de los errores que lo asumimos como asambleístas constituyentes, es haber dejado intacta esa posibilidad, confiando en que podían cumplir el papel que les dio. Ellos tenían 6 meses para hacer lo que ahora, por los errores que cometieron, por la bulia, por la falta de iniciativa, porque estaban preocupados más de repartir puestos y prebendas, hasta el último día, hasta el 6 de mayo, ahora que están los 3 designados por las funciones. Me imagino que harán una auditoría sobre ese tema. Tendrán que hacer una auditoría, tendrán que contarle al país y dejar insistentes de estos puestitos de última hora, estas notarías entregadas ahí, quién sabe a cambio de qué. Llegaron al cinismo, algún empleado que guardo en reserva su nombre por protegerle, me llegó a decir que el presidente del Consejo de Transición, el doctor Ceballos, le dijo, tiene que firmarme estos nombramientos porque ese es mi compromiso con la Asamblea. Con la Asamblea, yo le represento a la Asamblea, con la Asamblea ninguno. No ha tenido el coraje de decir con qué sector político. Con qué sector político. Y yo valoro la integridad de los 124 compañeros míos. A lo mejor era una infamia más, porque ni siquiera pienso que haya llegado a esos extremos y que ningún asambleísta se preste para eso, pero claro, era la forma de justificar lo injustificable. Es decir, le tendrán que decir al país la verdad y los que han entrado por concurso, los que se merecen quedarse en los puestos, que se queden. No hay cómo generalizar de que todos los que están en la justicia son incompetentes o son corruptos. No, solamente una cosa. No hay que tolerar la incompetencia. A los incompetentes hay que mandarles a la casa y a los corruptos a la cárcel. De acuodo. ¿A quién le va a responder Tani Arias? Tani Arias es la delegada de la función legislativa. Pero Tani Arias, que tenga en este caso el antecedente de haber trabajado en la Asamblea Constituyente donde nosotros éramos mayoría, eso ni le hace de Alianza País, ni le quita la imparcialidad. ¿Y qué le garantiza la independencia, presidente? Brevísimo, porque estamos con el tiempo. Los 3 que están designados por la función de transparencia, por el Ejecutivo y por el Legislativo, le tienen que mostrar al país de lo que son capaces. Nosotros tenemos mucha aspiración como ecuatorianos, como asambleístas, de que los 3 hagan un buen papel. No tienen por qué, no nos deben a nada, es que nosotros le hayamos designado a Tani Arias, no tiene que responder a la bancada de País ni a la mayoría que ella tuvo para designar, para nada. Ella tiene que responderle al pueblo del Ecuador con imparcialidad, con probidad notoria, junto a sus compañeros, de hacer un gran trabajo por el bien del país. Nosotros vamos a exigirles que hagan el trabajo. No que nos hagan caso. Y también los ciudadanos. Tema polémico el de la justicia. Presidente, gracias. Cerramos el tercer bloque. Vamos ahora mismo, tras la pausa, a regresar ya analizamos rápidamente algunos temas de coyuntura para concluir este programa especial, haciendo una evaluación de los 2 años de gestión del presidente Cordero al frente de la legislatura ecuatoriana. Volvemos. Oye, mira el monumento. Tiene la oreja roja. ¿En serio? Mira. Ah, es porque están hablando bien de él y de todos nosotros en la Asamblea. Sí, en la Asamblea Nacional estamos hablando bien de ti, de tu barrio, tu parroquia, tu ciudad. Es así que se aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, que distribuye equitativamente el presupuesto para obras y otorga a las provincias, cantones y parroquias la responsabilidad de planificar, construir y mantener la infraestructura física de los servicios básicos y espacios públicos para que todos los centros poblados del país tengan las mismas oportunidades de progreso, trabajo y bienestar. Estamos hablando bien de ti. Asamblea Nacional. ¿Quieres saber más? Llama al 1-800-ASAMBLEA. Nuestro último
segmento estamos en el Pleno de la Asamblea Arquitecto. Nuestro último segmento es netamente, a lo mejor el más interesante, el de coyuntura. No necesariamente porque hay leyes pendientes, entre eso el de comunicación, sino qué pasa pues al interior de la bancada de país. La democracia tiene expresiones múltiples. Nosotros siempre hemos alentado el debate, pero también hemos alentado algo que en la política ecuatoriana no es muy común, que es la militancia. Yo estoy en país porque quiero estar, no porque alguien me ha amarrado y me ha traído. ¿Y el que no quiere estar, que se vaya, presidente? No, pero que se vaya cuando realmente se desintonizó del proyecto. No porque no coincidimos, alguien tiene que irse. Eso, si es que ha pasado en país, nosotros hemos criticado y no queremos que eso suceda. Pero hay límites, ¿no? Hay límites. ¿Cuál es el límite? Porque aparentemente habrían intereses de por medio. Bueno, díganos pero usted. Cuando los intereses personales se van sobre los intereses colectivos, yo creo que estamos en un mal camino. ¿Pasa eso ahora? Podría estar pasando, pero espero que no. ¿Lo suena como candidato de la oposición César Rodríguez? Imposible de entender, por lo menos para la gente. Pero políticamente viable. No sé. O impresentable políticamente. Impresentable políticamente. Me recuerda, por ejemplo, lo que pasó en 1994, el famoso Pacto contra Natura. ¿Ah? Partido Social Cristiano, Partido Relocista Ecuatoriano, Pacto contra Natura. ¿Podría ser contra Natura por ejemplo, pensar que César Rodríguez se alió con la oposición para disputar usted el liderazgo de la Asamblea? El discurso de César, yo lo suscribo en una parte, es decir, cuando él habla de renovar algunas acciones. Sí, correcto, que hay que usar mejor los recursos legislativos en buena hora. Tenemos 17 casas legislativas, tendremos 24 en pocas semanas más. Tenemos una radio, tenemos una serie de posibilidades de usar mejor las comisiones. Las comisiones, el Pleno ha trabajado 118 veces, que son mucho más de 118 días de sesión, y las comisiones deberían tener al menos el doble. Por tanto, ahí hay muchos recursos que aprovechar, hay muchas capacidades legislativas que hacer. Eso es renovación. Yo nunca fui candidato mío, jamás, nunca he sido en ninguna parte, no voy a ser en la Asamblea. Cuando democráticamente se toma una decisión, esa decisión se la cumple militantemente. No porque yo me falte algo, tengo que hablar mal de mis compañeros. Yo no hablaré jamás mal de ninguno de mis compañeros, y tenemos un organismo que habrá que usarlo no con fines inquisitivos, sino más bien con fines políticos, partidistas. Puede confundirse con querer ambicionar otro tipo de posiciones, porque al exterior de la Asamblea la población tiene otro pensamiento, que no necesariamente a veces es el mejor de lo que se piensa al interior del bloque. La mayoría que llegue a tener ahora la Asamblea, ¿cómo se va a manejar de ser usted reelecto? A mí me parece que realmente la Asamblea tiene que tener equilibrios, porque 63 se necesitan para ganar cualquier reelección, y los otros 61 no hay que tratarle como el resto, como el saldo, como el residuo. Son compañeros, y entre ellos algunos valiosísimos, que no es correcto dejar de aprovechar como recursos legislativos. Entonces yo sí apuesto a los equilibrios, y ese es el pensamiento dominante en el bloque, sin sectarismos. No es porque la oposición política, nosotros, tiene una comisión, la Asamblea se daña. La Asamblea no se daña. Creo que ellos y nosotros tenemos que entender que la proporcionalidad es una herramienta que nos dio el pueblo ecuatoriano. ¿Se salió del límite de la disciplina Alianza País? Nosotros somos más, y por eso estamos en más partes, porque hay grupos políticos que son uno, entonces somos 54 veces más grandes. Hay otros que son 6, somos 9 veces más. Hay otros que eran 18, ahora han quedado un poco menos, somos 4 veces más. Eso es la proporcionalidad. Hay unos que eran 57 y son 51 ahora. Nosotros éramos 59. Es decir, que pueden haber nuevas sorpresas. 59, después 58, 55 y a lo mejor... ¿Cree que se den más deserciones en estos días? No son deserciones. Yo creo que cada quien nos ubicamos. Yo le insisto, yo estoy aquí porque estoy sintonizado con una revolución ciudadana. Y esa revolución está infinitamente por sobre mis intereses ¿Usted particulares. qué piensa de los casos, por ejemplo, puntuales? Yo los separo por el momento político. Yo periodísticamente y como ciudadano no puedo poner en la misma proporción a Betty Amores y a María Paula Romo por el momento político en el cual ellas se distanciaron del proyecto, e inclusive a César Rodríguez. Pero, por ejemplo, en casos puntuales,
Fernando González, César Gracia e inclusive Washington Cruz, que sorprendentemente la semana pasada resulta que se separa de la disciplina de Alianza País, se separa de la bancada, pero vota con País para elegir a la doctora Arias. ¿Cómo cataloga usted esos comportamientos? Yo creo que las personas que usted ha nombrado, si no estoy engañado, son parte de un proyecto político. Son parte de un proyecto político. Yo jamás le veré diferente a María Paula Romo porque ella dejó el movimiento. Por eso yo había separado, por contradicciones. Separación. Por contradicciones que podamos tener con Betty Amores, yo sigo pensando que ella no es parte de la oposición. No le veo siendo parte, ni le veo siendo candidata de, ¿Y los otros que le de la oposición. González, Cruz, Fernando González, yo le conozco a Fernando González porque fundé con él el Movimiento Nuevo País. Ahí me parece que fueron problemas de índole local, un equivocado manejo del tema provincial en Tungurahua, el que terminó poniendo realmente ingredientes tan brutales de contradicción interpersonal que terminaron en una postura de contradicción. Pero verle a Fernando González como la oposición, pues yo personalmente, que le conozco tantos años, se me hace poco menos que imposible. Es decir, los problemas personales todavía creo que en una revolución hay que saber dilucidarles. Y nunca hay que tener miedo de dar un poco de retro, lo que decía Lenin, hay que dar a veces 2 pasos atrás para que el próximo paso adelante sea más firme, más fuerte, más radical. Arquitecto, usted habla de equilibrio. ¿Por qué no equilibrar también al interior del bloque y buscar otras opciones para candidatura a la presidencia de la Asamblea? Yo no he sido candidato, pero si en una reunión de bloque, 6 horas, terminan decidiendo democráticamente, sin ninguna intervención exógena, terminan decidiendo candidatizarme, pues yo, además de decirles gracias, de uno en uno, les tengo que representar dignamente, y dignamente significa que cuando uno acepta una candidatura, hace lo imposible por ganar. Pero si no fuera ese el caso, de ninguna manera, pues yo tengo que desentonar y en este caso, porque alguien no quiere votar por mí, pues abandonar el proyecto político. Es decir, el Ecuador votó por un proyecto político que va muy cerca de la Revolución Ciudadana. Algunos, la mayoría somos de la Revolución Ciudadana, pero algunos deberían estar cerca de nuestro y nosotros cerca de ellos, y no ellos cerca de la oposición. Es inentendible. César Rodríguez habla precisamente de que hay comisarios políticos. Al referirse a comisarios políticos, él no quiere dar nombres, pero identifica perfiles de que son controladores del pensamiento crítico del interior del bloque, ¿no? Yo solamente le doy una anécdota. Alguna vez yo tuve que salir, ustedes son periodistas y me habrán visto en esa rueda de prensa, yo tuve que salir a decir que no es cierto lo que César Rodríguez anunció de que habían sido expulsados 16 compañeros. Entonces, para descalificar al resto hay que acordarse cuando uno ha hecho cosas que nadie le mandó a hacer. Entonces, si hablamos de comisarios, descalificar 16 compañeros de un plumazo en una rueda de prensa, cuando no tenía ninguna autoridad para hacerlo, es mucho peor que alguien le haya hecho una crítica. Yo no estuve en esa reunión de bloque, que le haya dicho, oye, nos están diciendo que vas a votar con la oposición. Lo cual terminó siendo, para desgracia, cierto. Entonces ese fue el acto de comisaría que él reclama. Qué pena, porque César ha sido uno de los compañeros más coherentes en su militancia y me apenaría que él sea circuitado, como dicen popularmente, o como decía el Chavo, se le chispoteó en estos últimos días. No quisiera que terminemos este espacio, este conversatorio, este diálogo, rendición de cuentas, sin tocar el tema del 30 de septiembre. Usted lo vivió y de ahí... Yo lo viví, lamentablemente. Las cosas más duras que he tenido que hacer con Virgilio era que salimos de aquí con la noticia de que se debatía la muerte, sin embargo, la muerte cruzada. Después del 30 y aterrizamos de en España exactamente. Con la noticia del golpe de Estado. Así es. Sin Brutal. embargo, después del 30 de septiembre, arquitecto Cordero, se abrió mucho más el debate sobre la ley de comunicación. Ahora último, encendido más el tema por el juicio diario El Universo, presidente Correa. Sí, pero esa es una ley que ojalá yo les invito a todos los ecuatorianos a debatir la ley. A los comunicadores, a los medios de comunicación, a todos ustedes que tienen derechos sobre la comunicación. O sea, esa ley nació
al calor de un debate absolutamente falso, que era debatir la falta de libertad, la mordaza. ¿A quién se le antojó eso? Todavía el Ecuador tendrá que descubrir. ¿Cree usted que en este tiempo, que falta todavía debatir la ley de comunicación, se notará más a flor de piel los intereses de ciertos grupos que estén ligados o no a diferentes medios de comunicación, donde en la consulta popular aprobamos o negamos y se consultó ahí, pues, no solamente la responsabilidad ulterior, sino cuánta injerencia tienen los dueños de los medios? Yo creo que ha quedado en evidencia plena de que cuando hablamos de poderes fácticos en el Ecuador, pues en algunos casos es tan evidente que esos poderes fácticos se han camuflado y se han convertido, a veces en vocerías políticas, a veces en queriendo suplir a los partidos políticos, queriendo en definitiva tener la voz del Ecuador para poner agendas, para poner en este caso estrategias, para fijar políticas que le corresponden al Estado, que le corresponde al pueblo ecuatoriano. Es decir, creo que, tal como le dice la palabra, medios, no fines. O sea, no pueden actuar como dueños de la voluntad de la gente. Creo que la libertad nunca va a estar en riesgo en este país. La Constitución lo consagra. Pero vuelvo a repetir una frase. Para mí, y creo que para mucha gente, la libertad es hermana, gemela de la responsabilidad. Una libertad sin responsabilidad, eso es libertinaje. Podemos despenalizar, podría ser que no vayan a la cárcel los que calumnian, ya, le modernizamos, el Ecuador se pone a la altura de otros países, pero eso no quita la responsabilidad ulterior. Es decir, va a ser peor para el que quiere actuar irresponsablemente, que le manden a pagar una acción de daño moral y que no vaya a la cárcel. A mí me importaría un pepino que alguien que quiere denigrar mi imagen, lo único que tengo para dejar de herencia, que es mi honra, mi dignidad, lo que he hecho en mis años de vida, pues se vaya o no a la cárcel, la podría ser en la cárcel, me tienen sin cuidado. Pero el extremo arquitecto Pero que también... el Ecuador sepa que él es un calumniador, me basta y me sobra. Así es que la responsabilidad ulterior no va a tener... Controlar los contenidos en Internet también, Mauro Andino dijo y se retractó. A veces los asesores... Eso ya lo sacaron en... pero yo sería el primero, alguna vez dije que... Las redes sociales... La ley, cualquier ley, pero esa mucho más, porque habla de cualquier atentado a la libertad, haría que esa ley, por llena de virtudes que pueda estar, si tiene un error de esa magnitud, directo al tacho de la basura. Imagínese, usted es tuitero, pues yo le sigo en su cuenta de Twitter. Yo creo que esa libertad hay que justamente hacerle que tenga ese mismo principio. Libertad hasta personal, pero con responsabilidad. ¿Con control y responsabilidad? A ver, yo sí les bloqueo a los que quieren decir lo que les da la gana en mi cuenta de Twitter o de Facebook, pero no basta, no basta. Cualquiera de estos que quiere, en nombre además de la falsa imagen, del seudónimo o del sobrenombre, querer denostar a la gente, querer insultar, están equivocados. La libertad es para gente responsable. Lo maravilloso de vivir en un país libre es respetarnos con libertad. Decirle a alguien que piensa diferente, con respeto, las tesis, las ideas que uno puede decir, eso es una maravilla en el Parlamento. Insultarle es lo más fácil. El insulto es de los que no tienen ideas, de los que no pueden decir más. Es una forma de violencia. Y la razón no pide fuerza ni violencia. Con razones, viva la libertad. Presidente Cordero, muchas gracias. Cada oportunidad para dialogar con el presidente de la legislatura, Fernando Cordero, y por cierto a mis contertulios, a Byron, que está a mi derecha y frente a mí, a Minerva González. Qué gusto haber dialogado con ustedes, colegas y amigos, y con el presidente Fernando Cordero, haciendo una nueva rendición de cuentas. 24 meses al frente de la legislatura, evidentemente se ha pasado revista a algunos temas, quedaron otros pendientes en honor al tiempo, sin duda habrá una nueva oportunidad. Y a ustedes, amigos televidentes y amigos radioescuchas, gracias, hasta una nueva oportunidad.